Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. En esta oportunidad vamos a revisar en el curso Habilidades Gerenciales un tema complementario en la unidad Comunicación efectiva e importancia de la comunicación. El tema Procesos e impacto de la comunicación organizacional. Entonces, lo primero que vamos a revisar es cómo se configura el proceso de la comunicación organizacional en la empresa, en el negocio, en la sociedad. Entonces, la primera reflexión que sale a la luz es: el emisor puede tratarse de cualquier individuo, interno, el cliente interno, o externo, el cliente externo de la organización de la empresa. Entonces existen flujos distintos, diversos, al interior de la empresa, pero también hay flujos de comunicación al exterior de la empresa. Entonces, tenemos deseos de transmitir un pensamiento, una idea, una instrucción, un comunicado, un aviso o un cometido a nivel exterior, un mensaje subliminal en el marketing, dentro de la organización y fuera de la organización. Por eso, en el caso de la empresa, tenemos actores como emisor. Tenemos al gerente cuando está desarrollando su comunicación descendente hacia los subordinados, una instrucción, un aviso, un comunicado, o la secretaria que está elevando informaciones ascendentes hacia el gerente, hacia el jefe de área, hacia la jerarquía mayor. Entonces están emitiendo comunicados, derivaciones de informaciones. O también hay comunicación directa al obrero, término de contrato, o simplemente instrucciones con respecto a su actuación, con respecto a las acciones que va a implementar el operario. Comunicación hacia el cliente. Entonces, información adecuada, información importante para la toma de decisión. Estamos en primera línea en atención al cliente y estamos entregando todo lo necesario, todos los recursos, todas las informaciones que el cliente necesita en ese momento para tomar decisión sobre la adquisición del producto o sobre la obtención del servicio. Estamos en el límite precisamente del éxito o del fracaso de la empresa, de colocar el producto, de colocar el servicio en un momento decisivo de la empresa. Entonces, ese proceso comunicacional, ¿cómo se va a atender? ¿De qué modo? ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestra impronta comunicacional con el cliente externo? Con el que nos da precisamente la razón de ser empresa. Nosotros nos debemos a la colocación del producto, a la obtención del servicio en ese momento crucial. Y eso depende de la comunicación, depende de cómo es que nos acercamos a ese mundo del cliente. Entonces, ese proceso de comunicación organizacional, ese proceso de atención en primera línea, es la que define la consecución de la visión, la consecución de nuestros objetivos, de nuestras metas, o no, o el fracaso de la empresa. Entonces, aquí cobra vital importancia este proceso de comunicación organizacional. Y el gerente precisamente es el encargado de velar por este escenario de comunicación para implementar la entrega del producto al cliente final. Hay una idea que tenemos que revisar del doctor Abraham Nosnik Ostrowiak, considerado como el padre de la comunicación organizacional. Él sostiene que para que la función de la comunicación sea efectiva dentro
y fuera de la organización, debe tener estos elementos que son sumamente importantes. La comunicación tiene que ser abierta. Entonces, una comunicación lanzada al exterior con esta característica de apertura es sumamente capital. Todos los mensajes que nosotros concibamos, que nosotros necesitemos como gerentes, al interior de la empresa, como también al exterior, al público, debe generarse desde esta dinámica de la apertura. Entonces, hacia el cliente interno, nuestras comunicaciones tienen que generar ese escenario de apertura, que un memorándum, que una esquela, que un comunicado lleve esa característica de que está abierto a. Entonces, una instrucción está llevando el mensaje del gerente abierto a su aporte, abierto a su experiencia, que también necesita ser comunicada. Entonces, no es una instrucción nada más con una camisa de fuerza, sino más bien hay una instrucción, hay actividades que se van a desarrollar, pero siempre está abierta a el diálogo, abierta a el aporte, a la sugerencia, con la mejoría, con la esperanza de la mejoría, no es abierta en el sentido de, digamos, flexibilizada, sino más bien la acción se tiene que desarrollar y la acción se tiene que dar, pero sugiere el tinte de la comunicación a la apertura, sugiere a captar la idea importante desde la experiencia vivida, desde la especialización del departamento, algún, digamos, detalle, algún afinamiento a la instrucción. Entonces, es abierta. Una comunicación capaz de captar, de capturar la atención del interlocutor. En este caso, de un subordinado, en el caso de la atención en primera línea del cliente. Entonces, abierta a el escenario, al mundo del cliente, a asumir lo que está trayendo como necesidad, como motivación el cliente, es abierta. Entonces, no es una información por informar. Un manual de atención al cliente no es atender por atender, sino es atender en realidad desde la perspectiva del cliente, con sus necesidades, con sus intereses. Entonces, esta habilidad socioemocional ha de ser capitalizada en esta primera línea de atención al cliente. En la comunicación, la toma de perspectiva del cliente. ¿Qué idea trae? ¿Qué necesidad nos está comunicando? ¿Con qué emociones se está manifestando la adquisición de ese producto, la consecución del servicio? Saber leer, saber captar ese mundo del cliente, precisamente grafica esta primera característica de la comunicación. Tenemos que estar abiertos a ese escenario del cliente final, con todas sus vivencias, con todas sus necesidades, con todas sus expectativas y con todos sus propósitos. Y nosotros calzar a esa necesidad el producto, el servicio, con asertividad, con escucha activa, con empatía, ingresamos a esa toma de perspectiva del cliente. Entonces, esa característica es interesante, es importante. Luego, la evolutiva, haciendo énfasis a la comunicación imprevista que se genera dentro de una organización. Entonces, estamos en constante retroalimentación, estamos en constante decodificación del mensaje, sin embargo, requiere alguna, digamos, tarea de ir reconociendo que no es suficiente con lo vertido,
nosotros nos damos cuenta de que las comunicaciones se están llevando por los canales que la empresa ha estipulado, pero que no son suficientes, son escasos, resultan carentes. Entonces necesitamos implementar a través de la retroalimentación una constante evolución de la comunicación. Entonces entregamos información añadida, entonces todavía generamos una junta, una reunión que es necesaria para detallar, para afinar los procesos, para pulir aquello que necesitamos en la comunicación. Entonces se generan aspectos imprevistos, cosas imprevistas, pero no imprevistas en el sentido de problemas, de conflictos, que sería uno de los últimos escenarios, sino más bien en el sentido de que se requiere retroalimentación. Se requiere todavía un, digamos, refuerzo de primer estímulo, de la primera comunicación. Entonces viene la instrucción, pero todavía se hace necesario una retroalimentación, se hace necesario espontáneamente un reforzar aquello que está viniendo como instrucción, aquello que está viniendo como comunicación. Entonces viene como información un memorándum. Entonces, sí, quisiéramos que se nos explique, quisiéramos que se nos aclare, quisiéramos que las ideas estén todas comprendidas, entonces necesitamos una entrevista, necesitamos una reunión, necesitamos una junta, necesitamos una retroalimentación. Entonces, la comunicación está en completo proceso de evolución. Y la comunicación tiene también la característica de ser flexible, en tanto que permite una comunicación oportuna entre lo formal y también lo informal. Entonces, no es una comunicación cerrada, no es una comunicación ya lacrada en piedra, sino más bien es una comunicación que es capaz de recibir aportes, capaz de retroalimentar alguna u otra vez, requerir todavía una nueva dimensión de la información, quiere decir explicación, argumento, alguna precisión. Entonces, se requiere de flexibilidad en la comunicación. Y la comunicación también tiene la característica de la multidireccionalidad. Entonces, el gerente nos está entregando comunicación descendente a los subordinados. Entonces, la instrucción está viniendo con una intención, está viniendo con un propósito y que necesita accionar inmediatamente, aun cuando se necesite mayor explicación, aun cuando se necesite todavía alguna retroalimentación, pero es una comunicación que está viniendo de gerente. Y lo mismo, cuando nosotros ya como departamentos, como gerencias, dependientes del gerente general, necesitamos entregar la información que él está solicitando, entonces la dirección es ascendente hacia el gerente general. Entonces hay comunicaciones descendentes, hay comunicaciones ascendentes, hay comunicaciones entre los departamentos, hay comunicaciones entre los operarios, hay comunicaciones formales, un memorándum, una esquela, hay comunicaciones informales, el rumor, el chisme, las conversaciones en el pasillo, escenarios de comunicación más espontánea. Entonces, todos estos escenarios grafican esta característica de la comunicación, del proceso de la comunicación organizacional, que es multidireccional. Entonces, de jefatura a los subordinados, de los subordinados a la jefatura, entre los operarios existen comunicaciones. Entonces, tenemos una multidireccionalidad de la comunicación. Y luego la comunicación también tiene esta característica. Es instrumentada. Entonces, acudimos a instrumentos, acudimos a herramientas, acudimos a canales de comunicación. Entonces, la comunicación está en un soporte tecnológico. Requiere de un escenario físico. Entonces, aquí está el auricular, aquí está el
papel, aquí está el componente digital. Entonces, tenemos el correo electrónico, tenemos el aviso que está yendo personalmente en un papel físico, o tenemos la comunicación telefónica. Entonces, hay diversos canales, diversos soportes y diversos dispositivos, herramientas que hacen de instrumentos de la comunicación organizacional. Y dependerá del gerente general, dependerá del gerente de comunicación, dependerá del gerente de recursos humanos, dependerá de cada uno de los emisores de capitalizar uno de estos instrumentos, uno de estos recursos, de estos soportes, de estas herramientas, de estos dispositivos, según la urgencia, según la naturaleza de la comunicación. Una firma de contrato tendrá un determinado canal. Una carta de despido tendrá un canal adecuado, preferido por el gerente general o por el gerente de recursos humanos. Cada uno de los emisores hará gala de la preferencia de uno de los canales, de modo preferente, de modo especializado. Y para tal naturaleza de comunicación hacemos uso de tal canal. Para un evento de coordinación, para un evento de definición de acciones, de informes de la empresa, haremos una junta, haremos una entrevista, haremos una reunión formal. Para un aspecto específico de despido de un empleado, haremos uso del escrito, del sobre que llega a la mano del operario. Instrucciones, comunicaciones de trabajo, de tareas de coordinación, irán por el correo electrónico más rápidamente. O si queremos una coordinación más inmediata, una llamada telefónica será seguramente la más adecuada, la más adaptada. Entonces, los emisores definen, según la naturaleza de la comunicación, del mensaje, cuál de estos dispositivos son los más adecuados y se adaptan a esa necesidad, a esa versatilidad que queremos o a la formalidad del caso que queremos. Entonces, la característica de la comunicación organizacional, instrumentada, prefiriendo uno de estos dispositivos. Y luego, contemplando ya todos los canales, los escenarios de la comunicación organizacional, también nos encontramos con las barreras comunicativas. Lo que puede suceder es que el canal nos juegue una mala pasada, o no el canal, sino más bien el dispositivo, no el dispositivo, sino más bien la herramienta que hemos creído adecuada para este entorno, para esta comunicación. Y se producen las barreras comunicativas. Y si se producen barreras comunicativas, ya tenemos departamentos aislados, ya tenemos gerencias que malinterpretan el mensaje, no comprenden la acción. Entonces, tenemos los posibles orígenes de un conflicto, de enfrentamientos, de aislamiento, de ruptura de relaciones interpersonales. El clima institucional se torna agresivo o a la defensiva. Entonces, tenemos serias dificultades ya en la organización, en la misma estructura organizacional, por la ruptura comunicacional. Entonces, estas barreras comunicativas son las que precisamente van a generar todo aquello. Obstáculos que impiden o reducen la efectividad de la comunicación. Entonces, queremos desarrollar una información directa con el operario para su despido porque amerita una decisión de tal naturaleza y en el momento preciso. Si nosotros dispendiamos el tiempo y lo que hemos querido es actuar de inmediato para que no tenga secuela entre los operarios, una falta de toma de decisión en un determinado caso,
y en el dispendio del tiempo se puede desarrollar múltiples conflictos y enfrentamientos. Entonces, una barrera comunicativa de tal naturaleza que se presente al entregar la carta de despido con el dispendio del tiempo, entonces nos puede generar no solo un conflicto con el operario mismo, sino también con sus compañeros, también con el departamento, con el área, con la gerencia involucrada. Entonces, se hace un problema mayor. Entonces, estas barreras comunicativas es importante identificarlas, porque obstaculizan, impiden o reducen la efectividad de la comunicación. Un informe, una instrucción no entendida, mal interpretada, por las carencias, por las deficiencias de la especificidad, del detalle, de la precisión, o por contenidos ambiguos, entonces nos puede llevar no solamente a una ruptura de la comunicación, sino nos puede llevar a tal vez poner en riesgo el mismo producto, la consecución del producto o del servicio, la consecución de las metas, de los objetivos, la propia visión se viene puesta en duda porque hay procesos que se están desarrollando completamente en contra de lo que nosotros esperamos para la consecución de la visión, de los objetivos, de las metas, porque se ha entendido mal. Entonces, el mensaje estaba ambiguo, no había un ruido, había una barrera. Entonces, reduce la efectividad de la comunicación, impide la comunicación, simplemente lo fragmenta, lo quiebra, lo aísla, o reduce la efectividad, ¿no? Se entiende, sí, pero no en el propósito inicial del emisor. No se entiende en el propósito real, sino más bien en lo que pienso yo de lo que se está comunicando. Entonces se implementa lo que yo estoy interpretando, no se implementa lo que el gerente está deseando, lo que el gerente tiene en propósito, sino lo que yo comprendo del mensaje. Entonces, cuando el mensaje es ambiguo, entonces comienza a mal interpretarse, a entenderse al modo de cada uno. Y aquí ya tenemos ruidos, acá ya tenemos barreras en la comunicación organizacional. Entonces, estos impedimentos tienen mucho que ver con las dinámicas propias del flujo informativo de la organización, tales como falta, carencia, déficit, pobreza de planificación. Entonces, cuando el gerente no ha desarrollado un planeamiento adecuado de la definición de los procesos de comunicación organizacional, de los canales de comunicación organizacional, de la preferencia de los dispositivos, de la definición de tal dispositivo para tal naturaleza, determinar tales herramientas, tales modalidades de comunicación en tal situación, en tal naturaleza. Entonces, si no está pensado, si no está planificado, si no está capitalizado, lo más que vamos a desarrollar como gerentes es improvisar de modo espontáneo, utilizar preferir una de otra herramienta de comunicación organizacional y tal vez no sea la oportuna, tal vez no sea la adecuada, tal vez no sea la efectiva. Entonces perdemos efectividad, entonces perdemos, digamos, comunicación fluida. Entonces una falta, una carencia de planificación va a demandar a la larga un inicio de el origen de los conflictos, de las rupturas de comunicación, del aislamiento, de las barreras que estamos detallando hace poco. Entonces, si no hay esa planificación, si no hay esa previsión de los mecanismos de comunicación, se deja a la suerte, al libre albedrío de los individuos que utilicen la comunicación organizacional formal, informal, los mecanismos, los dispositivos, cada uno fija lo que cree, lo que conviene. En cambio, no se tiene una línea directriz, no se tiene una idea fija de qué escenarios de comunicación, de qué
canales se prefieren en la empresa y se han dispuesto como oficiales y que a través de ellos nos comunicamos ágilmente. El flujo de comunicación es mayor. En cambio, si todo está dejado a la suerte, lo más probable es que tengamos confusiones, malinterpretaciones, poca efectividad en la comunicación. Entonces, tenemos que jerarquizar las comunicaciones, tenemos que definir los canales y tenemos que oficializar algunos para la empresa. Entonces, eso es sumamente importante. Luego, pueden haber deficiencias en la selección o formación del personal. Las personas que hacen vida en la organización deben cumplir ciertos requerimientos mínimos en materia organizacional. Hemos dicho, para la selección de el personal, para la selección del recurso humano, una de las habilidades que en estos tiempos, en el 2020, en el siglo XXI, se está requiriendo con mayor ponderación es habilidades comunicativas. Entonces, sin duda estamos mirando su desempeño técnico especializado, pero también nos interesa su habilidad para comunicar no solamente temas específicos del área, sino para comunicar también emoción, comunicar compromiso, comunicar involucramiento con la empresa. Entonces, todo su aspecto de competencia comunicativa en el candidato a ejercer una plaza en la empresa, en el negocio, es importante. Entonces, cobra vital importancia. También sus aspectos técnicos especializados, pero su aspecto comunicativo toma preponderancia. Entonces, si ya tenemos al recurso que tenemos, recurso humano, lo que queda es desarrollar ejercicios de coach, general coaching, entrenamiento en empoderarnos de esta habilidad comunicativa organizacional, porque lo estamos requiriendo. Y si hay deficiencias, si hay carencias con respecto a la comunicación en el personal, falta entrenamiento, lo tenemos que implementar inmediatamente. Entrenar a nuestros operarios, a nuestros jefes de área, a nuestros gerentes en los vehículos de la comunicación organizacional, en las habilidades comunicativas. Es sumamente importante. Entonces el gerente tiene que cuidar que todos estemos hablando el mismo lenguaje, estemos hablando el mismo idioma, estemos hablando lo mismo en la empresa. La filosofía está aquí principalmente implicada de la organización, los valores, la axiología y definir los canales oficiales, definir los flujos de comunicación para que la empresa tenga un solo pensamiento, realmente la visión compartida sea desarrollada sinérgicamente por todos los integrantes, el gerente, el operario, todos tenemos la idea fija, la visión en nuestra cabeza para emprender aquello que nosotros tenemos como tarea, el producto, el desarrollo del producto, el servicio, la entrega del servicio, al unísono. Entonces aquí el flujo de comunicación estará garantizado. Entonces, entrenar al personal en habilidades comunicativas, determinar los canales, oficializar algunas comunicaciones es sumamente importante. Fíjense, en una transnacional, en una empresa mayor, incluso tenemos que implementar cursos de idiomas, cursos de escritura, orientaciones en la comunicación y otros, habilidades comunicativas. Hemos dicho incluso expresar emociones, comunicar propósitos, comunicar requerimientos, comunicar preocupaciones. Entonces, todo ello ha de ser entrenado y el gerente ha de poner especial interés. También existe pérdida de información por retención limitada. Entonces, lo que sucede es que el receptor
Cuando se requiere que reproduzca la información o cuando se requiere que active todos los procesos que estamos necesitando en determinada área a través de esa instrucción, a través de ese comunicado, de esa esquela, lo que sucede es que se apropie, se detenga la comunicación en él y no se ejecute. Entonces nos genera pérdida de información, no traslada la información a su compañero, no traslada la información al área involucrada. Entonces tenemos una fractura en la comunicación. No llega al destinatario final, no llega a la producción del producto, a la obtención del servicio con la calidad que nosotros estamos pensando, porque se ha retenido la información. Entonces se pierde la comunicación y no logra el propósito. La información debe viajar de un departamento a otro hasta alcanzar su destino. Entonces, se ha de implementar una suerte de monitoreo de la comunicación. Si la instrucción llegó, si el memorándum hizo efecto, si se comprendió el mensaje, tiene que generarse como una evaluación de los procesos de comunicación dentro de la organización. Si está llegando el cometido pensado, si las instrucciones han sido entendidas, si el mensaje original se está implementando tal como es el propósito, o se ha malinterpretado, o por ser ambiguo se ha comprendido otra cosa y se está implementando otras tareas. Entonces lo más probable es que no alcancemos las metas, no consigamos los objetivos. Entonces es capital la información y es capital la precisión, el detalle, la claridad del mensaje. Y hay barreras también internacionales. Aquí, cuando la transnacional, cuando la empresa ya está en Perú, ya está en Bolivia, ya está en México, ya está en China, ya está en Japón, ya está en Estados Unidos, entonces, cuando se ha configurado de modo global la empresa, ya tenemos barreras internacionales, ya tenemos barreras de cultura, barreras de idioma, barreras de cultura organizacional, de metodologías de trabajo, de cultura laboral. Entonces, cada una de las naciones ofrece un modo de desarrollarse la empresa y ya tenemos todas esas barreras internacionales. Otros factores que pueden entorpecer la recepción de la información y requieren de un mínimo de adaptación del mensaje. Entonces, cuando esto sucede, desarrollar unificación de criterios, desarrollar la visión compartida, tiene que ser el foco de atención. Entonces, el gerente pone la atención en cómo lograr la comunicación organizacional a pesar de las circunstancias, a pesar de las coyunturas nacionales, de las culturas diversas en cada país. Entonces, generar una visión compartida, generar criterios unificados, aun cuando estemos en distintos puntos del globo terráqueo, aun cuando estemos posicionados en distintas culturas nacionales. Entonces, generar una visión compartida, un pensamiento global, a través de ello desarrollar sinergia entre todos los escenarios de puntos de vista del mundo para la consecución del producto, la entrega del servicio. Entonces ese es un desafío, un reto. Y estas barreras se originan en múltiples esferas. En una esfera administrativa se origina en estructuras organizacionales inadecuadas, donde hay pésima planeación, deficiente operación de los canales. O en aspectos físicos, en el ambiente externo, en los canales que se hayan escogido. Entonces pueden existir barreras físicas, fisiológicas, en los padecimientos fisiológicos del emisor, del receptor, lo que esté aconteciendo en la fisiología del emisor, en la fisiología del receptor, entonces produce una barrera.
psicológicas, también en los factores mentales que impiden aceptar o comprender una idea, la disposición psicológica a la instrucción, la disposición psicológica a la carta de despido, la disposición psicológica al contrato que se está firmando, la disposición psicológica a la recepción del mensaje, de la orden, de la instrucción, de la sugerencia, de la coordinación. Y aquí decíamos nosotros, las comunicaciones organizacionales pueden llevar un peso de ambigüedad. Entonces, la comprensión semántica, por eso decíamos, entrenar en el lenguaje, en la comunicación, incluso en el idioma, es sumamente importante porque depende de esa significación, depende de ese significado que se pueda generar, de ese entendimiento del mensaje, de la comprensión semántica, es como se puede implementar las acciones o se puede quebrar el propósito de el inicio de la comunicación. El mensaje viene con una instrucción, pero no es comprendida, es ambigua, se implementa otra actividad, otra acción, y tenemos una fractura en la comunicación. Entonces, en lo administrativo puede existir información insuficiente o inadecuada o exceso de información. Entonces, lo más natural, decimos en lo administrativo, tanto memorándum, todos estamos pendientes de todo memorándum y se nos puede perder, se puede retener la información a un departamento porque hay tanta comunicación que hay exceso de información que lo más importante puede estar también con lo menos importante y ahí archivado. Entonces, no fluye la comunicación con temas administrativos. En lo físico, pueden existir deficiencias en los canales de transmisión, distractores externos, defectos de audición o de visión en las cuestiones fisiológicas. En las psicológicas, solo escucho lo que me interesa, escucha selectiva, filtros o esquemas perceptivos, prejuicios. Hay cargas emotivas, cargas mentales que pueden dejarnos seleccionar o dejarnos escapar las informaciones más importantes. Discrepancias en el nivel de expresión, uso inadecuado del registro, ambiguo. Hay carga ambigua de la comunicación. No se entiende bien, entonces se malinterpreta. Aquí vamos a ir identificando algunos ejemplos de comunicación organizacional. Entonces, la comunicación organizacional es toda forma de comunicación de una empresa, de una corporación, de una institución. Las reuniones de directivos. Ahora, en la habilidad gerencial, tenemos que ir determinando que las reuniones no sean improductivas, que las reuniones no sean excesivas. Entonces, dependerá la motivación del gerente, cómo desarrollar estas reuniones. O una reunión con el personal. ¿Cómo la desarrollamos? ¿En qué momento la tenemos que definir? ¿En qué términos ingresa la comunicación al personal, a los trabajadores? Acerca de la información de nuevas medidas, acerca de un caso puntual de comunicación organizacional interna, o las notas de prensa, cómo van a ir, cómo son redactadas, en qué términos, qué peso emotivo, un comunicado con el cliente o la misma publicidad. Entonces, todas estas comunicaciones organizacionales han de ser atendidas con capital importancia por el gerente, por las áreas específicas, especializadas en el marketing, en recursos humanos, ya que van de la organización hacia afuera. Por ejemplo, una reunión de directivos. Entonces nos concentramos solo en aquellos gestores de los procesos. Entonces la comunicación es especializada. La comunicación es para la toma de decisiones. Y cada uno de los gerentes aporta desde su ángulo para afinar los procesos de la consecución de los objetivos, la obtención del producto, la colocación del servicio. Entonces, una reunión nuclear, una reunión de directivos, una reunión de personal. ¿Cómo podemos nosotros implementar
unos espacios de entrevista con el recurso humano candidato, posible operario de nuestra empresa, ¿cómo capitalizamos esa selección? Entonces, generamos estrategias técnicas para desarrollar esa captación del personal nuevo. O la capacitación, que es ya mayor, del personal, de los trabajadores. Entonces vamos a un encuentro, entonces vamos a un foro, entonces organizamos un evento masivo de capacitación del personal, de recursos humanos, o integramos a otros escenarios mayores de nuestra empresa, no solamente nuclear, sino ya nos aperturamos hacia los escenarios grandes de alianzas estratégicas con otras empresas y desde esos escenarios globales también capitalizar, gestionar la potenciación de nuestro recurso humano. Entonces, nuestro recurso humano se especializa en esos eventos de naturaleza, digamos, técnica o también de naturaleza de entrenamiento de habilidades comunicacionales, la que hemos estado graficando hace poco. Entonces, todos estos escenarios de comunicación se han desarrollado y ha de capitalizar el gerente. Luego, especificaciones de las comunicaciones internas. Especificaciones de las comunicaciones externas. Por ejemplo, aquí tenemos una nota de prensa. Entonces tenemos una estructura, tenemos un encabezado, tenemos un titular, una botella de Coca-Cola que florece, tenemos una entrada, un mensaje subliminal, luego tenemos el cuerpo que desarrolla el comunicado, la nota de prensa, y entregamos todos los contactos necesarios para la retroalimentación, para el feedback de la comunicación. Entonces, estos detalles, cuidar, y estos escenarios de comunicación organizacional, por ejemplo, hacia el exterior, dan cuenta de la especialización de la comunicación organizacional. Un comunicado que sale de la gerencia, un comunicado con respecto al cliente, cómo llega, se comunica a todos nuestros distinguidos socios y clientes que el día lunes 8 de octubre no habrá atención, en qué términos, cuál es el marco en el que se emite este comunicado, y no se abunda, no se sobreabunda, se va a lo específico, al detalle, quién lo está generando, en un orden a qué normativa, en qué marco, en qué medio oficial, cuál es el canal, y cuidando de que no exista ambigüedad alguna, de que no exista malinterpretación, sino ser preciso, ser completamente, digamos, delimitado, determinado. Queremos comunicar y comunicamos lo que queremos que se entienda, no dar cuenta de múltiples alternativas de entendimiento, de interpretación. Comunicamos lo que realmente se quiere comunicar y lo que se quiere que se entienda. Entonces, nada más, lo elemental, lo necesario, sin abundar en literatura, sino ir al asunto específico para que sea comprendido inmediatamente y sea accionado de modo natural. O las comunicaciones que nosotros queremos ingresar a la mentalidad del cliente. Entonces, ¿cómo ingresamos? Con imágenes. ¿Cómo ingresamos? Con colores. ¿Cómo ingresamos? Con marca. ¿Cómo ingresamos? Hacia el subconsciente del cliente. De tal manera que al pensar en gaseosa, él piensa en Coca-Cola. De tal manera que al pensar en televisor, él piensa en Samsung. ¿Cómo llegamos a ese nivel de marketing? ¿Cómo llegamos a ese nivel de ingreso a la mentalidad, a la psicología, a través de la comunicación organizacional externa, en el marketing, en la publicidad? ¿Cómo generamos esos escenarios?
Entonces, existen tres mundos de comunicaciones organizacionales. Operacionales, lo que nosotros desarrollamos diariamente al interno de la empresa, al interior de la empresa, una instrucción, intercambio de coordinaciones entre operarios, entre ejecutivos. Entonces, dentro de la institución, estamos entregando comunicaciones organizacionales y estamos coordinando y estamos detallando procesos y estamos accionando tareas, cumplimiento de metas en lo operativo. Pero también existen comunicaciones a nivel normativo, reglamentario. Entonces, vienen órdenes jerárquicas, vienen instrucciones, disposiciones, tenemos que implementarlos. O existen comunicaciones de mantenimiento, de relaciones públicas, de captación, de publicidad. Entonces, en lo operacional nosotros tenemos un manual de atención al cliente, tenemos un manual de procedimientos en el área específico, tenemos manuales, por ejemplo. En lo normativo tenemos un reglamento interno, tenemos protocolos para no salvar, digamos, para no desarrollar improvisación, sino hay protocolos, hay reglas, hay normas que seguimos al interior de la organización. Y luego hay protocolos también de mantenimiento, hay protocolos de relaciones públicas, captación y publicidad. Entonces, cuidar esos escenarios. Y la naturaleza de las comunicaciones. Por ejemplo, un memorándum, lo formal del memorándum. Por ejemplo, aquí tenemos último plazo de entrega plan educativo. Considerando que hasta este momento usted no ha cumplido con enviar a esta división el plan educativo del tercer trimestre, le doy un último plazo de 2 días para remitirlo a partir de la fecha. En su defecto, me veré obligado a comunicar esta irregularidad a la dirección. Entonces, ¿quién envía el memorándum? ¿Hacia quién se está dirigiendo? ¿Y qué se está solicitando con detalle específico? Sin abundar en mayores, digamos, pormenores, que no vienen al caso, sino solamente lo que estamos requiriendo y que no sea ambiguo y que no sea malinterpretado. La dirección de esta empresa ha tomado la decisión de extinguir el contrato de trabajo que nos une, porque la situación económica por la que atraviesa la empresa, además en este momento a la empresa le resulta imposible poner a su disposición la indemnización que le corresponde. Entonces, ingresamos directamente al receptor con la información que le estamos entregando y explicando la naturaleza de la toma de decisión, carta de despido. Y no abundamos en 5, en 20 párrafos, sino vamos en un solo párrafo, en unas líneas, lo preciso. Se entiende inmediatamente que en este momento me están despidiendo justificadamente, tienen un argumento, y que luego yo podré hacer un descargo al memorándum. Luego yo pediré explicaciones, luego iré a conversar, buscaré una entrevista, pero la comunicación específica es que en este momento se me está despidiendo y con este argumento, para que yo lo comprenda, para que yo lo asimile inmediatamente, no sea malinterpretado, no tenga ambigüedad, sino inmediatamente, en 5 líneas, y no en una página, no en 20 párrafos, sino en 5 líneas, una carta de despido. Entonces, si queremos nosotros revisar una idea de la comunicación de la empresa para dejarlo ya fijado, las barreras existen: falta de claridad, falta de coherencia, excesiva extensión, un memorándum con 5 párrafos, no sabemos qué comunica, sino 5 líneas, excesiva extensión, no necesariamente en el escrito, sino también en la reunión presencial, una junta, una reunión que nosotros tenemos, 2 horas, 3 horas, improductivas, falta de interés, medio inapropiado, prejuicios, ruidos externos. Verbal, oral, escrita, solo se comunica 15%,
el 85% de nuestra comunicación está en no verbal. Expresiones, posturas, gestos, rostro, todo nuestro cuerpo está comunicando. Entonces el gerente, en las habilidades gerenciales, ha de cuidar ese 85%, como también el 15% que se está comunicando en verbal. Pero lo mismo tiene que cuidar, entrenar la comunicación no verbal. Expresiones, posturas, gestos. Y la comunicación externa en la información, en el marketing, lo mismo que cuida en la comunicación interna. En lo formal, lo mismo que cuida lo informal. Entonces, todas las esferas, todos los escenarios de la comunicación organizacional han de ser cuidadas al milímetro por cada gerente. Su habilidad gerencial precisamente es capitalizar estos procesos de comunicación organizacional. Ascendentes, descendentes, horizontales, según su objetivo, informar, formar, motivar, coordinar, dar cuenta, sugerir, dependiendo. Entonces, aquí tenemos solamente un caso que vamos a revisar algo detenido en unos minutos. ¿Cómo es que se puede comunicar una misma situación de dos modos distintos y con la efectividad de la comunicación distinta en cada uno de ellos? Entonces, hay dos empresas que se fusionan y al fusionarse, nosotros requerimos solamente contratar a algunos empleados y no a todos. Pero ¿cómo podemos comunicar esa decisión de que vamos a contratar solo a algunos y no a todos? Porque estamos en un proceso de fusión de empresas. Entonces hay dos modos. Uno de los modos, tal vez el no productivo, el no efectivo, uno de los modos. Comunicamos a todos los operarios. No sé qué voy a hacer, pero no esperen que sea amable con ustedes. Tengo que despedir a la mitad de la gente. No estoy seguro de cómo tomar esta decisión. Me gustaría que cada uno me dijera sus antecedentes y su preparación a fin de comenzar. Entonces vamos a tomar esta decisión de despedir a unos y continuar con otros solo por su preparación. Y les comunicamos eso. ¿Y cuánto estrés genera? Y cuánto enfrentamiento, cuánto conflicto genera este, digamos, modo de comunicar. En cambio, el otro gerente, con una gestión importante, combinando sus habilidades gerenciales, efectivo, dice más bien, creemos que esta nueva empresa será una estimulante plataforma para nuestro trabajo. Y tenemos la bendición de contar con personas talentosas en ambas organizaciones. Tomaremos las decisiones tan deprisa como se pueda, pero no sin asegurarnos de haber reunido información suficiente para ser justos. Entonces, les vende la idea a sus operarios de que se va a tomar la decisión siendo justos. En cambio, allá ya era en una injusticia. Unos serán contratados, otros no serán contratados. Veremos sus currículum vitae, definiremos. Entonces nadie sabe si va a calificar o no. Y ya uno va pensando que va a ser injusto, que van a haber argollas y que se va a desarrollar un proceso negro de la selección del personal. En cambio aquí se está apelando incluso buscaremos ser justos lo más posible. Entonces yo puedo calificar. Tienen esperanzas a calificar porque van a tomar la decisión en base a la justicia. Entonces tomarán mi currículum vitae, mi experiencia, mi sabiduría, tomarán mis relaciones interpersonales, mis habilidades comunicacionales, todo se va a tomar en cuenta porque va a ser justo. La selección del personal va a ser en base a la justicia, entonces tengo posibilidades. Todavía más les alimenta la expectativa. Les mantendremos informados acerca de la marcha de las cosas. Para decidir, tomaremos en cuenta los datos de desempeño objetivo. Ahora están fusionándose las empresas, todavía estamos trabajando. Entonces, van a tomar en cuenta el desempeño. Si yo estoy trabajando y van a decidir si me contratan o no, entonces mi desempeño va a ser mayor porque están fijándose en el desempeño para decidir si continúo o no. Entonces mi desempeño a partir de ahora, de esta comunicación, yo comenzaré a producir más, comenzaré a rentar más. Entonces,
esta comunicación es altamente efectiva. No solo moviliza expectativas, sino moviliza realmente la consecución de las metas, de los objetivos, porque todos estamos en evaluación. Las aptitudes cualitativas y el trabajo en equipo, eso se va a evaluar. Entonces comienzo a trabajar mejor en equipo, mi comunicación, mi coordinación, porque están evaluando mi trabajo en equipo, están evaluando mi productividad. Entonces estoy concentrado en el trabajo. Fíjense, una comunicación distinta a la otra. La otra simplemente está diciendo, entregarán su currículum. En base al currículum, definiremos quiénes continúan, quiénes no. Es muy frío, es muy seco y parece injusto. En cambio acá está diciendo, seremos lo más justo posible, estaremos evaluando su desempeño, está comprometiendo el producto, el producir día a día, y está diciendo su capital importancia de trabajo en equipo. Estaremos evaluando si se puede trabajar. Vamos a fusionar dos empresas, necesitamos trabajar en equipo. Eso es lo que se va a valorar. Entonces comienzo a mostrar mis habilidades de trabajo en equipo porque estoy definiendo mi empleo. Los del segundo grupo, según digo Mark, director gerente de Salomon Smith, produjeron más, pues estaban entusiasmados por las posibilidades de calificar. Fíjense ustedes esta comunicación. Y sabían que aún así terminaban despedidos. Y sería la acción más justa. Entonces, han evaluado mi desempeño y han definido que yo no continúo. Yo me voy feliz incluso siendo despedido porque veo que mi otro compañero ha producido más y le están dando por justicia a él. Y bueno, no logré alcanzar las expectativas y me voy tranquilo porque no he cubierto las expectativas. En cambio, en el otro lado, más bien me estoy yendo a regañadientes porque yo no sé cuáles habrán sido los criterios, porque simplemente decidieron que yo no camino más. En cambio, aquí me han dicho, hemos visto tu desempeño y tu compañero ha superado tu desempeño, entonces estamos tomando la decisión por él. Bueno, es justo, él ha producido más, bueno, se queda y lo comprendo y me voy satisfecho y me voy feliz. La comunicación organizacional que ha implementado este gerente ha efectivizado la productividad y ha efectivizado también la satisfacción del propio cliente interno. El cliente interno se va feliz a pesar de ser despedido, a pesar de ya no continuar con el contrato, él se va feliz porque la decisión fue tomada en base a la justicia, en base al desempeño, en base a la evaluación del trabajo en equipo. Entonces, comprendiendo esos escenarios, se ha tomado esa decisión. Entonces, en este momento, si hubiera alguna pregunta, estamos dispuestos a desarrollar alguna consulta, absolverla, y si no, vamos generando precisamente el cierre de esta sesión complementaria del curso Habilidades Gerenciales, Procesos e Impacto de la Comunicación Organizacional en la unidad 3. Muchas gracias. Esto es Cámara Peruana de Comercio Exterior.